Había un hombre que Jesús amaba. Su nombre era Lázaro. Vivía en un pueblo pequeño llamado Betania, a solo 3 kilómetros de Jerusalén. No era rico ni famoso, pero tenía algo que muchos no tienen: amistad verdadera con quien puede cambiar el destino. Y ese día, Lázaro estaba muriendo. Sus hermanas, Marta y María, lo sabían. Veían cómo su cuerpo se debilitaba hora tras hora. La fiebre no bajaba, el tiempo se acababa, y ellas solo tenían una esperanza: enviar un mensaje a Jesús. Así que tomaron lo poco que tenían y enviaron a alguien de confianza con una nota urgente. El mensaje era simple, directo, desesperado: Señor, el que amas está enfermo. No dijeron más. No hacía falta. Ellas sabían que Jesús entendería. Sabían que Él vendría corriendo. Porque eso es lo que hace alguien cuando la persona que ama está en peligro, ¿verdad? Corres, dejas todo, te apuras. Pero Jesús hizo algo que nadie esperaba, algo que ni sus discípulos comprendieron. Cuando escuchó el mensaje, cuando supo que Lázaro estaba al borde de la muerte, se quedó donde estaba. 2 días completos, 48 horas mientras en Betania las lágrimas caían sin control, mientras Marta preparaba paños fríos que ya no servían de nada, mientras María sostenía la mano de su hermano y rogaba en silencio que aguantara un poco más, solo un poco más hasta que Jesús llegara. Pero Jesús no llegaba. Los discípulos lo miraban confundidos. Sabían cuánto amaba Jesús a esa familia. Los había visitado muchas veces. Se había sentado en su mesa. Había reído con ellos. Había hablado hasta tarde en la noche sobre el reino de Dios. Y ahora, cuando más lo necesitaban, Él se quedaba quieto, como si el tiempo no importara, como si la urgencia no existiera. En Betania, el aire se volvió pesado. Los vecinos comenzaron a llegar, traían comida, traían palabras que no consolaban a nadie. Y finalmente, en algún momento del segundo día, Lázaro dejó de respirar. Sus hermanas lo sintieron. Ese silencio terrible cuando el pecho ya no sube ni baja, cuando la mano que sostienes se vuelve fría, cuando entiendes que la persona que amabas ya no está. Marta gritó. María se desplomó. Y en ese momento, algo se rompió en sus corazones. No solo perdieron a su hermano, perdieron la certeza de que Jesús llegaría a tiempo, porque ya no había tiempo. Ya todo había terminado. Y Jesús seguía sin aparecer. Los preparativos funerarios comenzaron de inmediato. En ese tiempo y ese lugar, no podías esperar. El calor no lo permitía, así que lavaron el cuerpo de Lázaro. Lo envolvieron en telas blancas con especias aromáticas. Mirra y aloe, los mismos olores que se usaban para despedir a los reyes. Y lo llevaron a la tumba familiar, una cueva tallada en la roca donde ya descansaban otros de su familia. Rodaron una piedra enorme para sellar la entrada. Era final, definitivo. Días pasarían desde ese momento. Días en los que las hermanas lloraron sin consuelo. Días en los que los amigos de Jerusalén viajaban a Betania para acompañarlas en su dolor. Días en los que la pregunta golpeaba una y otra vez en sus mentes: ¿por qué Jesús no vino? Y mientras tanto, lejos de allí, Jesús caminaba con sus discípulos, tranquilo, en paz, como si supiera algo que nadie más sabía, como si hubiera un plan más grande detrás del silencio, porque a veces lo que parece un retraso es en realidad una preparación. A veces, lo que se siente como abandono es en realidad el escenario perfecto para que algo imposible suceda. Pero en Betania, nadie lo sabía aún. Solo había oscuridad. Solo había una tumba sellada. Solo había 2 hermanas con el corazón destrozado preguntándose si su fe había sido en vano. Y en algún lugar del camino, Jesús finalmente dijo a sus discípulos: «Vamos a Betania. Lázaro duerme y voy a despertarlo». Ellos no entendieron. Pensaron que hablaba de un sueño común. Pero Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean». Palabras extrañas, palabras difíciles de aceptar, pero palabras que escondían una verdad que pronto todos verían.
A veces, la demora tiene un propósito. A veces, llegar tarde es parte del milagro. El camino a Betania era corto, pero cada paso pesaba. Los discípulos caminaban en silencio junto a Jesús, sin entender realmente lo que estaba por suceder. Algunos miraban hacia atrás, recordando que Judea no era un lugar seguro para ellos. Otros simplemente seguían, confiando en que su maestro sabía lo que hacía. Pero todos sentían que algo grande estaba por ocurrir. Mientras tanto, en Betania, la casa de Lázaro estaba llena de gente. Amigos de Jerusalén habían llegado para consolar a Marta y María. Era costumbre quedarse con la familia del fallecido durante los primeros días, compartir el dolor, recordar juntos. Las dos hermanas recibían abrazos y palabras que no aliviaban nada, porque cuando pierdes a alguien que amas, las palabras se sienten vacías. Solo queda el vacío donde esa persona solía estar. Marta era la mayor, la que siempre se mantenía ocupada, la que organizaba, limpiaba, servía, pero ahora, incluso ella no sabía qué hacer con sus manos. Se movía de un lado a otro sin rumbo, intentando mantener la compostura frente a los visitantes. María, en cambio, estaba sentada en el suelo, rodeada de mujeres que lloraban con ella. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Sus ojos miraban la nada, y en su corazón, una pregunta martillaba sin cesar. ¿Por qué no vino? Entonces, alguien entró corriendo a la casa. Un vecino con noticias. Jesús estaba llegando. Acababa de entrar al pueblo. Marta se puso de pie de inmediato. No lo pensó dos veces. Salió de la casa y corrió hacia él. Necesitaba verlo. Necesitaba decirle lo que llevaba días guardando en su pecho. Y cuando finalmente lo vio, caminando con sus discípulos por el camino polvoriento, algo dentro de ella se quebró. Se detuvo frente a él. Lo miró a los ojos, y le dijo con una mezcla de dolor y fe: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». No era un reclamo, era una verdad que ella conocía con certeza. Jesús podía sanar. Lo había visto hacerlo muchas veces, pero llegó tarde, y ahora Lázaro estaba muerto. Días en la tumba, demasiado tarde para cualquier cosa, pero incluso en su dolor, Marta tenía algo que no se había roto. Su fe, porque después de esas palabras tan crudas, añadió algo más. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No sabía qué estaba pidiendo exactamente. No se atrevía a pensar en lo imposible, pero algo en ella se aferraba a la esperanza de que Jesús todavía podía hacer algo, lo que fuera. Jesús la miró con esa calma que solo él tenía, y le dijo: «Tu hermano resucitará». Palabras simples, directas. Marta asintió. Ella conocía esa promesa. Todos los judíos creían en la resurrección final, en el último día, cuando Dios levantaría a todos los muertos. Así que respondió con lo que había aprendido desde niña: «Sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Pero Jesús no estaba hablando del futuro lejano, no estaba hablando de una doctrina, estaba hablando de ahora, de Él mismo, y entonces dijo algo que cambiaría todo. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Una declaración imposible, una promesa demasiado grande, y luego, una pregunta directa. «¿Crees esto?». Marta respiró hondo. No entendía todo, no podía ver el futuro, pero conocía a Jesús. Había visto su amor, había escuchado sus palabras, había sentido su presencia en su casa tantas veces, y con una fe que venía de lo más profundo de su ser, respondió: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». No sabía lo que estaba por pasar. No imaginaba que en unos minutos vería algo que desafiaría todo lo que conocía sobre la vida y la muerte. Pero en ese momento, con el corazón roto y la fe intacta, Marta declaró su confianza. Y eso era suficiente. Porque a veces
creer no es entender. A veces creer es simplemente soltar el control y confiar en que quien está frente a ti sabe lo que hace. Marta corrió de regreso a la casa. Encontró a María todavía sentada entre las mujeres que la consolaban. Se acercó y le susurró al oído: «El Maestro está aquí y te llama». Esas palabras fueron como un relámpago. María se levantó de inmediato. No dijo nada. Solo salió corriendo de la casa. Los que estaban con ella pensaron que iba a la tumba a llorar, así que la siguieron. Pero ella no iba a la tumba. Iba a encontrarse con la única persona que podía entender su dolor. Cuando llegó a donde estaba Jesús, se dejó caer a sus pies y repitió las mismas palabras que su hermana había dicho: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero esta vez, las palabras venían con lágrimas incontenibles, con un dolor tan profundo que no necesitaba más explicación. Y Jesús, al verla llorar, al ver a todos los que venían con ella llorando también, se conmovió profundamente. Algo pasó dentro de él, algo que no se puede describir con palabras, y lo que sucedió después cambiaría la manera en que entendemos quién es realmente Dios. Jesús preguntó algo que ya sabía: ¿dónde lo pusieron? Su voz sonaba diferente, más grave, más pesada. María y los que estaban con ella respondieron: «Ven y ve», y comenzaron a caminar hacia la tumba. El grupo crecía mientras avanzaban. Más personas se unían. Todos querían ver qué haría Jesús. Algunos con curiosidad, otros con esperanza. Muchos solo querían estar cerca del dolor de sus amigos. El camino era corto, pero cada paso parecía eterno. Las mujeres sollozaban, los hombres caminaban en silencio, y Jesús, en medio de todos ellos, sentía el peso de la humanidad sobre sus hombros. No solo el dolor de estas dos hermanas, no solo la pérdida de su amigo, sentía todo el sufrimiento que la muerte había traído al mundo desde el principio. Cada despedida, cada tumba, cada corazón roto. Y entonces sucedió. En algún punto del camino, antes de llegar a la tumba, Jesús comenzó a llorar. No fueron lágrimas discretas. No fue un simple parpadeo húmedo. Fue un llanto profundo, real, humano. Las lágrimas corrían por su rostro mientras caminaba. Y todos los que estaban allí lo vieron. El Hijo de Dios llorando como llora cualquier persona que ha perdido a alguien que ama. Algunos de los judíos que venían de Jerusalén lo vieron y dijeron: «Miren cuánto lo amaba», porque eso es lo que pensaron, que lloraba por Lázaro, y era cierto, pero era mucho más que eso. Jesús lloraba por el dolor que la muerte causa, por las familias destruidas, por los sueños interrumpidos, por todo lo que no debería ser pero es. Lloraba porque en ese momento Él no estaba actuando solo como Dios. Estaba sintiendo como humano. Otros, más escépticos, murmuraban entre ellos: «¿Este que abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera?». Era la pregunta obvia, la que todos habían pensado. Si Jesús tenía poder para sanar, ¿por qué no lo usó antes? ¿Por qué dejó que su amigo muriera? ¿Por qué permitió este sufrimiento? Pero ellos no sabían lo que estaba por ocurrir. No entendían que a veces Dios permite que las cosas mueran para poder mostrar su poder sobre la muerte misma. Jesús siguió caminando. Las lágrimas seguían cayendo. Y finalmente llegaron a la tumba. Era una cueva, una abertura en la roca con una piedra grande rodada contra la entrada. El lugar donde los cuerpos descansaban hasta convertirse en polvo. El sitio final. El punto sin retorno, o eso creían todos. Jesús se quedó de pie frente a la tumba. La multitud se amontonaba detrás de él. El silencio era denso, pesado, lleno de expectativa. Y entonces Jesús habló. Su voz cortó el silencio como un cuchillo. «Quiten la piedra». Palabras simples, una instrucción directa. Pero nadie se movió. Todos lo miraban como si hubiera perdido la razón, porque eso era locura. Lázaro llevaba días muerto. En el calor de esa región,
Un cuerpo se descomponía rápido, muy rápido, y todos sabían lo que eso significaba. Marta, siempre práctica, dio un paso adelante. Tenía que decirle la verdad. Tenía que hacerlo entender. Señor, ya huele mal, lleva días. No era una falta de fe, era una advertencia, una realidad innegable. Los muertos huelen, los cuerpos se pudren. Esa es la naturaleza de la muerte. Y abrir esa tumba significaba enfrentarse a esa realidad de la forma más cruda posible. Pero Jesús la miró con esa calma que desafiaba toda lógica. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Sus palabras no fueron un regaño, fueron una invitación, un recordatorio de lo que Él le había dicho momentos antes, que Él era la resurrección y la vida, que creer en Él significaba ver cosas imposibles. Marta retrocedió, no dijo nada más, y los hombres comenzaron a mover la piedra. Era pesada. Tomó varios de ellos empujarla. El sonido de la roca contra la roca llenó el aire, y lentamente la entrada de la tumba quedó expuesta. El olor llegó de inmediato. Algunas personas se cubrieron la nariz. Otras dieron un paso atrás. Era el olor de la muerte, inconfundible, insoportable, real. Pero Jesús no retrocedió. Se quedó allí, de pie frente a la oscuridad de la tumba. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Levantó su rostro hacia el cielo, cerró los ojos por un momento y comenzó a orar en voz alta. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. No estaba pidiendo permiso, no estaba rogando que sucediera un milagro. Estaba agradeciendo por algo que ya sabía que iba a pasar, porque entre el Padre y el Hijo ya todo estaba decidido. Este momento, esta tumba, esta resurrección, todo había sido planeado desde antes de que Lázaro enfermara. La multitud observaba en silencio absoluto. Algunos contenían la respiración, otros apretaban las manos de sus amigos. María y Marta se abrazaban, temblando. No sabían qué esperar, no se atrevían a imaginar, pero algo en el aire había cambiado, algo invisible pero real, como cuando el cielo se oscurece justo antes de la tormenta, como cuando sabes que algo grande está por suceder, pero no puedes explicar cómo lo sabes. Jesús abrió los ojos, dio un paso hacia la tumba, respiró profundo, y entonces, con una voz que resonó en cada corazón presente, gritó con toda su fuerza: «Lázaro, sal fuera». No fue una súplica, fue una orden, un mandato que atravesó la oscuridad de la cueva. Un comando que alcanzó no solo el cuerpo muerto que yacía dentro, sino algo mucho más profundo. Alcanzó el lugar donde la vida y la muerte se encuentran, y lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. El silencio después del grito fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos los ojos estaban clavados en la entrada oscura de la tumba, segundos que parecían horas. El aire estaba tan tenso que podías sentirlo en la piel. Y entonces, desde la oscuridad, algo se movió. Un sonido, un roce, el crujido de tela contra piedra. Y lentamente, una figura apareció en la entrada de la cueva. Alguien gritó, otros retrocedieron, porque lo que salía de esa tumba no parecía posible. Era Lázaro, pero venía envuelto de pies a cabeza en vendas funerarias. Sus manos estaban atadas a su cuerpo, sus pies envueltos juntos, su rostro cubierto con un sudario. Se movía torpemente, como si hubiera olvidado cómo caminar, como si su cuerpo estuviera recordando qué significa estar vivo. Y sin embargo, ahí estaba, de pie, respirando, vivo. Marta se cubrió la boca con ambas manos. María cayó de rodillas. Las lágrimas que habían sido de dolor ahora eran de algo completamente diferente. Alegría, asombro, incredulidad, todo mezclado en un mismo instante. Algunos en la multitud comenzaron a llorar. Otros simplemente se quedaron paralizados,
tratando de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Porque esto no era una historia, esto no era una leyenda, esto estaba pasando frente a ellos. Un hombre que había estado muerto días acababa de salir caminando de su tumba. Jesús, con esa misma calma que había mantenido todo el tiempo, miró a los que estaban cerca y dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Palabras simples, prácticas, como si despertar a un muerto fuera lo más normal del mundo. Los hombres se acercaron temblando. Sus manos torpemente comenzaron a quitar las vendas. Primero el sudario del rostro, y cuando la tela cayó, ahí estaba él, Lázaro, con los ojos abiertos, mirándolos, vivo, respirando, real. Los siguientes minutos fueron caos, gritos de alegría, abrazos, gente corriendo hacia el pueblo para contarle a otros lo que acababa de pasar. Marta y María se aferraron a su hermano. Lo tocaban para asegurarse de que era real. Lloraban y reían al mismo tiempo. Y Lázaro, todavía aturdido, todavía procesando lo que le había sucedido, simplemente dejaba que lo abrazaran, porque él había estado muerto, y ahora estaba vivo. Y eso era todo lo que importaba. Pero no todos celebraban. Algunos de los judíos que habían venido de Jerusalén observaban con rostros serios. Habían visto lo mismo que todos los demás. No podían negarlo. Un muerto había vuelto a la vida, pero en lugar de creer, sintieron miedo. Miedo de lo que esto significaba. Miedo del poder que Jesús claramente tenía. Miedo de lo que la gente haría ahora. Porque un hombre que puede despertar a los muertos no es un simple maestro, es algo mucho más grande, y eso los asustaba. Algunos de ellos se escabulleron entre la multitud, subieron rápidamente a Jerusalén, fueron directamente a los fariseos y les contaron todo, cada detalle, la tumba abierta, el cuerpo envuelto, la voz de Jesús y Lázaro caminando. Los líderes religiosos se reunieron de inmediato. Tenían un problema grande, porque no podían negar el milagro. Demasiada gente lo había visto, pero tampoco podían permitir que Jesús siguiera haciendo estas cosas, porque cada milagro lo hacía más popular, y más popular significaba más peligroso. Mientras ellos conspiraban en Jerusalén, en Betania la celebración continuaba. La casa de Marta se llenó de gente. Todos querían ver a Lázaro, tocarlo, hacerle preguntas. ¿Qué se siente morir? ¿Viste algo? ¿Escuchaste la voz de Jesús desde adentro de la tumba? Pero Lázaro no tenía palabras para explicar. Algunos misterios son demasiado grandes para el lenguaje humano. Solo sabía que había estado en un lugar, y ahora estaba en otro. Había estado muerto, y ahora estaba vivo, y eso era suficiente. Jesús se quedó con ellos esa noche. Se sentó a la mesa con Lázaro, Marta y María. Comió pan, bebió vino, habló tranquilamente como si no acabara de desafiar las leyes de la naturaleza. Porque para él, esto no era presumir, no era un truco para impresionar, era una señal, una ventana para que la gente viera quién era realmente. El que tiene poder sobre la vida y la muerte, el que vino para que la vida venciera, el que un día vencería su propia muerte de la misma manera. Las noticias del milagro se esparcieron como fuego. En cuestión de días, toda Judea sabía lo que había pasado. La gente viajaba a Betania solo para ver a Lázaro, para confirmar que era real. Y cada persona que lo veía caminando, hablando, viviendo, se convertía en un testigo más. Un testigo de que Jesús no era un simple profeta, no era solo un maestro sabio, era quien decía ser, el Hijo de Dios, la resurrección y la vida. Pero con cada nuevo creyente, la amenaza contra Jesús crecía. Los líderes religiosos sabían que no podían dejarlo vivir, no después de esto, porque un hombre que puede despertar a los muertos es un hombre que puede cambiar el mundo. Y ellos no querían que el mundo cambiara. Querían mantener su poder, su control, su pequeño reino religioso.
Así que comenzaron a planear, no solo cómo detener a Jesús, sino también cómo silenciar a Lázaro, porque él era la evidencia viviente del poder de Jesús. Pero por ahora, en esa casa de Betania, todo era paz. Lázaro estaba sentado con su familia. Jesús sonreía mientras escuchaba a Marta contar historias. María, a sus pies como siempre, simplemente lo miraba con gratitud infinita, porque ella había aprendido algo ese día. Había aprendido que llegar tarde según nuestro tiempo no significa llegar tarde según el tiempo de Dios. Había aprendido que a veces, lo que parece el final es solo el escenario para un nuevo comienzo. Y todos los que estuvieron allí ese día, todos los que vieron a Lázaro salir de esa tumba, llevaron esa historia consigo por el resto de sus vidas. La contaron a sus hijos, a sus nietos. La historia del día en que Jesús lloró, el día en que un muerto volvió a la vida, el día en que quedó claro que la muerte no tiene la última palabra, porque hay uno que es más fuerte, uno que vino para romper las cadenas de la muerte, uno cuya voz puede despertar a cualquiera, incluso a los que llevan días en la tumba. Y esa misma voz sigue llamando hoy, a cada corazón que se siente muerto por dentro, a cada alma que ha perdido la esperanza, a cada persona que piensa que ya es demasiado tarde, porque con Jesús nunca es demasiado tarde. Su voz todavía tiene el mismo poder, su amor todavía puede resucitar lo que pensabas perdido, y cuando Él llora contigo, cuando siente tu dolor, es porque está a punto de hacer algo que solo Él puede hacer, algo imposible, algo eterno, algo que cambia todo para siempre.